¿Te has preguntado por qué tus intentos de seducción no funcionan? No importa cuán atractivo o inteligente seas, si cometes estos errores, tu interacción está destinada al fracaso. Estás con esa chica que te gusta y ella se quiere ir con otro, justo ahí algo dentro de ti te hace preguntarte, ¿qué hice mal? ¿Por qué no puedo ser yo su tipo de hombre? La realidad es dura, pero cuanto antes seamos capaces de enfrentarnos a nuestras debilidades y superarlas, antes podremos tener eso que queremos. Dime si alguna vez has cometido alguno de estos errores. El primero es, estar desesperado. Debes evitar mostrar un interés excesivo. Los hombres suelen ignorar sus propios deseos o principios solo por conseguir una cita o una relación. Esto es algo que ellas detectan al instante y es una de las cosas que más desprecian. Nunca te muestres ansioso por un resultado. La clave está en el proceso. Deja de tratarla como una diosa, es solo una persona a la cual quieres conocer. Sé que es duro cuando te gusta, a mí me pasó, pero imagina un escenario donde estás con ella y ella solo tiene ojos para ti. Sigue viendo esto, te garantizo que es un escenario completamente posible. No le des un trato especial, ella no te ha demostrado ser única. Debes mantener la calma y no demostrar demasiado interés. Piensa en el interés como un intercambio equivalente, ella debe ganarse tu atención, sí, tú eres quien acaba de llegar a su lado y le habló. Pero solo porque eres un hombre que hace lo que quiere y te apetece conocerla, si ella no tiene nada único que te agrade pues simplemente te vas a marchar. Ella debe sentir que tus deseos de conocerlas están respaldados con sus propias acciones, de otro modo comenzará a verte como alguien de poco valor. Error 2. Ser un fraude. Debes ser auténtico y mostrar tu verdadera personalidad. Si intentas ser alguien que no eres para impresionar a la otra persona, acabará descubriendo la verdad, te verá como un idiota y la conexión se perderá. Ellas constantemente están usando tests para medir tu carácter, por ende tarde o temprano saldrá a relucir quién eres en realidad. Ser quien no eres para impresionar o simplemente agradarle subcomunica que eres una persona de poco valor. Nunca trates de impresionar, no debes ser su hombre perfecto. Enfócate en ser una persona auténtica e irresistible. Aprende a comunicarte de forma efectiva y fluida. Si no sabes cómo, te dejo acá arriba un video para dominar este tema, al final les dejé unos ejercicios prácticos de la misma forma que haré en este video. Para entender los ejercicios y aplicarlos correctamente mira este contenido hasta el final. Si tu situación actual no es la ideal, es momento de hacer algo al respecto, nadie lo hará por ti. Eres el resultado de tus acciones pasadas y en unos años serás el resultado de las acciones que tomes ahora. El tercer error es hablar sin parar. Se arriesgan a parecer arrogantes y aburridos. Es importante escuchar activamente, así podrás moverte con facilidad entre sus palabras, háblale sin titubeos, nunca des todo de golpe, ve manteniendo la interacción de a poco. Mi secreto es escuchar y pensar bien antes de hablar, esto genera unos segundos de silencios que bien aprovechados serán la diferencia entre tú y otros 100 hombres a su alrededor. Siempre debes marcar la diferencia, los hombres por lo general tienden a hablar mucho de sí mismos. Desde hoy intenta escuchar más a las personas a tu alrededor. Mueve tus temas de conversación en base a puntos en común. Si notas el resultado al hacer esto, vuelve aquí y comparte este video con tus amigos. Error número 4. No leer las señales. Imagina a un chico hablando con una chica, ella le dice algo, él se ofende y se va, ella pudo estar jugando o coqueteando con él, pero este chico fue incapaz de notarlo. Es como cuando tú estás con alguien charlando y luego te enteras que a esa persona le gustabas. Aprende a ver esto por ti mismo. El calibraje y tu habilidad para leer el lenguaje no verbal juegan un papel importante en este punto. Deben estar atentos a sus gestos y sus expresiones, a su lenguaje corporal en general, de esta forma podrán saber si está interesada en la charla o no. De no ser así, usarán los nudos conversacionales para moverte a otros temas y así buscar una interacción más fluida. Si no prestan atención a las señales, se arriesgan a interpretar mal la situación y cometer aún más errores.
Te daré 3 simples ejemplos que te ayuden a entenderlo. De igual modo, si desea que profundice aún más, lo haré con gusto. Una de las posibles señales sería el contacto visual. Si una chica está interesada en ti, es probable que mantenga el contacto visual contigo durante más tiempo del habitual. Además, es posible que te lance miradas frecuentes y sonría mientras lo hace. 2. Orientación corporal. Presta atención a la posición de su cuerpo cuando esté cerca de ti. Si ella gira su cuerpo hacia ti, apunta sus pies en tu dirección o inclina ligeramente su cabeza mientras te habla, son señales de que está interesada. Eso no significa que sea una señal definitiva, pero significa que vas por el camino correcto. 3. Toques sutiles. El contacto físico sutil puede ser una señal clara de interés. Por ejemplo, si ella te toca el brazo, ajusta tu ropa o busca excusas para rozar tus manos, es probable que esté tratando de generar una conexión más íntima contigo. 4. Señal. Sonrisa y risa. La risa genuina y la sonrisa constante son señales claras de que alguien está disfrutando de tu compañía. Si ella se ríe de tus chistes, incluso de los malos, o sonríe constantemente mientras te habla, es probable que esté interesada. Llegamos al 5.º error, pero antes, si este contenido está siendo de valor para ti, suscríbete ahora, eso me ayuda mucho con el objetivo que les dejé en la descripción del canal. El 5.º error es ser intensos o agresivos. Con esto me refiero a imponer tu criterio o tus deseos sin control. Intentar hacer las cosas a tu manera imponiendo tu punto de vista y siendo en extremo insistente son comportamientos betas. Nunca intentes obligarla a hacer nada por la fuerza o basado en chantajes. Existen miles de formas para conseguir lo que quieres de manera creativa. Si no mantienes un ritmo equivalente en tus charlas, parecerás desesperado. En vez de pedir insistentemente algo, aprende a ser más creativo. Un buen ejemplo de esto sería acompasar elementos de su realidad antes de la petición. Digamos que están en un café, ya llevan un rato charlando de forma agradable y deseas cambiarla de ambiente. En vez de decir algo tan trillado como, por favor, ¿te gustaría dar un paseo conmigo? Le podrías decir, la estamos pasando genial acá, el café está exquisito, el ambiente es bastante cómodo, ¿cierto? Aún así hay muchas personas y quisiera pasar unos 5 minutos tranquilos contigo antes de irme. Demos un paseo. En esas sencillas palabras que tan solo toman 17 segundos, se ocultan muchos principios de la comunicación efectiva. Me gustaría explicarlo para ustedes más a detalle próximamente. Ahora les dejo unos ejercicios prácticos para que comiencen a tomar acción. El cambio depende de ustedes. Dejen de buscar el éxito personal en los resultados de los demás, salgan a crear sus propios resultados. Recuerden siempre, la seducción es un conjunto de pequeños detalles, ninguno es más importante que otro, no existe una sola forma de lograr el éxito en este mundo, pero aún así existen conceptos muy primitivos que se deben tener en cuenta para amplificar aún más sus resultados. Anoten los siguientes ejercicios y realicen cada uno al pie de la letra. Número 1. Sal a la calle, a un parque o cualquier lugar público. Hablarás con 5 desconocidos donde tu único objetivo será saber la hora. Ese es tu objetivo final. Usarás las habilidades que practicaste en el video anterior para alargar el momento de esa pregunta lo más que puedas. Usarás cualquier abridor que se te ocurra. No tienes ningún otro objetivo en mente más que la hora. No hay forma de que te sientas desesperado por un resultado final, pues simplemente quieres saber la hora. El secreto es cómo llegas a esa pregunta. Ese será tu objetivo en este primer ejercicio. Te daré un ejemplo sencillo. Digamos que ves a una chica en un parque. Te le acercas y le pides ayuda para encontrar una heladería. Ella te dice que no sabe. Tú exclamas diciendo con una sonrisa, es un pecado que no sepas, todos debemos conocer al menos una heladería. Ella responde cualquier cosa y tú sigues usando algún nudo conversacional. Cuando creas que no puedes alargar más la charla, te despides diciendo que fue un gusto conocerla y le dirás, por cierto, ¿me puedes decir qué hora es? Número 2. Trabajar en ser auténtico. Esto es una de las partes más complicadas, no existe un único ejercicio para eso.
pero una manera fácil de iniciar desde mi experiencia es salir a crear esas experiencias de vida. Si no tienes historias divertidas que transmitan tu vida social, sal a crearlas. Usa las preguntas abiertas, los nudos conversacionales y las suposiciones para dirigir la charla a tu favor, mientras usa el proceso y ve creando tus propias historias de vida. No mientas, sé congruente con las cosas que te gustan y las que no, valora la opinión de los demás, pero no cambies tu realidad a menos que sea tu elección personal. En este ejercicio tu objetivo será practicar todo lo aprendido en el video anterior. La verdadera maestría surge de la práctica. La dura realidad es que muchos solo quieren leer y sentarse sin hacer nada. Ustedes, amigos míos, están en este canal para tomar acción cuanto antes. Sé que es difícil y no siempre podrán actuar a la primera. Pero mientras más rápido fallen, más rápido llegarán los resultados. Número 3. En este último ejercicio te pediré un poco más de esfuerzo. El objetivo será conseguir un número de teléfono. Este ejercicio termina cuando lo logres. Para ello deben usar todo lo aprendido hasta el momento en el canal, intentándolo con tantas chicas como puedan. El plazo límite es una semana. Justo ahí pasaremos al tema de qué hacer con ese número de teléfono para mantener una buena charla por textos. Hace poco subí un short llamado "Cómo cerrar con teléfono". Utiliza ese material como complemento. Lo dejaré en la descripción o en el primer comentario fijado. Pero nada cambiará si no actúas. Aún así, de no poder conseguir ninguno, podrían usar los contactos que tienen en redes sociales. Pero la idea es que salgan de su zona de confort. Sal a tomar el control de tu vida. No temas al rechazo, es parte del proceso para descubrir qué funciona para ti y qué no. Para seducir debes aprender a comunicarte, siempre en algún momento debes comunicarte. Ya sea lenguaje de señas, lenguaje corporal o simplemente palabras. Pero debes hacerlo. Recuerda. Mantén una mentalidad positiva y resiliente, acepta los desafíos como oportunidades de crecimiento personal. Si aún tienes problemas para comunicarte, mira el video de tu izquierda, ahí descubrirás secretos y técnicas para lograrlo. Tienes el potencial de cambiar tu realidad, solo da el primer paso.